Hay algunas similitudes sorprendentes entre octubre de 2024 y octubre de 2007. ¿Significa esto que nos dirigimos hacia la próxima crisis financiera global o tienen razón las personas en los medios convencionales y expertos al afirmar que la economía es fuerte y resiliente? Voy a responder preguntas en 3 pasos simples y rápidos. Paso número 1. Revisemos lo que acaba de suceder con estas reducciones de tasas de... Saben que el 18 de septiembre la Reserva Federal redujo las tasas al 4.75%, al mínimo de 4.75%. Esa fue una reducción de 50 puntos básicos y para gran parte del mercado esto los tomó por sorpresa, fue muy inesperado. Y ahora lo que estamos escuchando en cuanto a la narrativa de estos expertos y los medios de comunicación convencionales es que esto podría impulsar o acelerar el crecimiento económico y podría llevarnos de vuelta a la inflación. Probablemente por eso estás viendo que las tasas de interés están subiendo desde que la Reserva Federal bajó 50 puntos básicos. Pero antes de avanzar más, en realidad quiero señalar que esto no fue en 2024, esto fue en realidad en 2007. Así es. El 18 de septiembre de 2007, la Reserva Federal recortó en 50 puntos básicos lo mismo que hicieron el 18 de septiembre de 2024. En 2007 y en 2024 bajaron tasas a 4.75% y la justicia, como en 2007 y 2024, redujeron las tasas de interés. Y al igual que en 2007, para el mercado fue completamente sorpresivo. Y ahora todos están prediciendo que el crecimiento económico va a acelerarse hasta el punto en que incluso podríamos tener una aceleración de la inflación de precios al consumidor en el futuro. Así que esta reducción de 50 puntos básicos podría haber sido un error. Así que lo que tenemos que hacer es retroceder a 2007, que es lo que hice aquí, y entrar en 2008 para ver exactamente qué sucedió, pero no solo con las tasas de interés, sino también con la narrativa. Cita de The Wall Street Journal del 19 de septiembre de 2007, después de la Reserva Federal recortara 50 puntos básicos. El día después de que la Reserva Federal recortara 50 puntos básicos, la Reserva Federal redujo sus tasas de interés a corto plazo en medio punto porcentual, llevándolas al 4.75% para combatir los efectos de un mercado de vivienda más débil. Las drásticas reducciones en la tasa de fondos de la Reserva Federal sorprendieron a muchos en Wall Street que esperaban una reducción de tasas más modesta de 25 puntos básicos. Las acciones subieron después del anuncio de la Reserva Federal, con el promedio industrial Dow Jones subiendo 335 puntos. La reducción de tasas reducirá los pagos en muchas líneas de crédito, tarjetas de crédito y algunos préstamos para automóviles. Nos dirigimos hacia un aterrizaje suave. La Reserva Federal ha venido a salvar el día. Sin embargo, de manera perversa, algunos economistas dicen que podría llevar a tasas más altas en el futuro si los mercados de bonos esperan que la medida de la Reserva Federal impulse un mayor crecimiento económico para la inflación. De nuevo, literalmente la misma cosa que estamos escuchando en los medios de comunicación convencionales con estos comentaristas y expertos hoy en 2024. Está bien. Ahora pasemos a este gráfico que retrocede a abril de 2007, subiendo del 0% al 6%. Ahora, esta reducción de 50 puntos básicos la abordamos de una manera escalonada. Como editor, puedes mostrar el gráfico que realmente usamos de Fred, y es un poco curvado. No me gustó mucho, así que creé el mío. Hablamos sobre esta reducción de tasas, pero luego proceden a recortar 25 nuevamente en octubre, 25 nuevamente en diciembre.
Lo que quiero destacar aquí, 22 de enero, solo una semana, una semana antes de su reunión de la Reserva Federal, tienen una reunión de emergencia y reducen las tasas en 75 puntos básicos. Así que uno pensaría que en este momento todos los economistas de alto nivel y los PhDs que trabajan en la Reserva Federal dirían, está bien, ahora probablemente tenemos algunos problemas. Pero estarías equivocado, editor. Volvamos directamente a The Wall Street Journal. La medida del Banco Central recibió críticas. Bob Eisenbase, un ex vicepresidente ejecutivo de la Reserva Federal de Atlanta, criticó la reducción de tasas del martes, calificándola de prematura a la luz de la reunión de 2 días del Comité de Política de la Reserva Federal, programada para comenzar el 29 de enero. Nuevamente, esta reunión de emergencia fue solo una semana antes de que tuvieran una reunión programada donde, por cierto, bajaron otras 50 puntos básicos, así que en el transcurso de una semana cayeron en 125 puntos básicos. Volviendo a The Wall Street Journal, el movimiento del martes plantea preguntas sobre si la Reserva Federal ha cedido a las presiones del mercado, escribió el señor Eisenbase. Es difícil concluir algo diferente a que este movimiento estaba destinado a abordar la psicología del mercado en lugar de una debilidad emergente en el sector real. En otras palabras, debilidad en la economía real. Entonces, mi punto es que incluso cuando la Reserva Federal redujo las tasas de interés del 5.25% directamente al 3% en cuestión de solo unos pocos meses, muchos de los expertos seguían diciendo que esto era un error porque la economía era fuerte. Oh, pero espera, hay más. Mira esta larga pausa que tenemos después de abril. Y en este punto habían reducido las tasas del 5.25% hasta el 2%, pero luego la Reserva Federal las mantiene en 2% durante un periodo de tiempo bastante largo. ¿Por qué? Bueno, una vez más, pensaron que habían reducido las tasas de manera tan agresiva que se habían adelantado a cualquier problema económico que pudiera estar acechando. Más sobre eso en un momento, pero también quiero señalar el 9 de octubre. Hoy es 8 de octubre. Editor, por favor, adelante y muestra un gráfico del mercado de valores, digamos el promedio industrial Dow Jones. Y puedes ver que en este momento, mientras hablamos, el mercado de valores está en o muy cerca de máximos históricos. Bueno, ¿dónde estaba el 8 o 9 de octubre de 2007? Justo en máximos históricos. Y luego volvemos al gráfico. Cuando comienzan a reducir las tasas en octubre, para este momento es obvio que la situación se ha vuelto crítica y todos los comentaristas y expertos en CNBC ahora están gritando y diciendo que la Reserva Federal tiene que hacer algo. Esto es catastrófico. Esta es una crisis. Esta es una crisis financiera global y estas eran las mismas personas que decían que la economía es fuerte y resistente desde el 18 de septiembre de 2007 hasta el 30 de abril de 2008. Paso 2. Discutimos las acciones de la Reserva Federal con las tasas de interés a corto plazo, pero debemos analizar las acciones con las tasas de interés a largo plazo. ¿Recuerdan, chicos, en el paso número 1, cuando estaba mostrando que la Reserva Federal pausó su ciclo de reducción de tasas en abril de 2008 y lo hicieron porque el mercado estaba más preocupado por, créalo o no, la inflación
Mira esto, editor, vayamos directamente al The Wall Street Journal antes de llegar a estos gráficos de 2008. Estoy leyendo un artículo que salió el día después de que se publicara el número del IPC principal para julio de 2008. El índice de precios al consumidor aumentó un 0.8% desde junio. Así que eso es mes a mes. Quiero dejar muy claro que año tras año subió al 5.6%. 5.6%. Y antes de avanzar más, quiero señalar que el número del IPC general en septiembre de 2007, cuando la Reserva Federal comenzó a reducir las tasas, estaba alrededor del 3.5%. 3.5%. Así que el 18 de septiembre de 2007 tenemos una reducción de 50 puntos básicos. Luego la Reserva Federal reduce las tasas al 2%, una disminución de 325 puntos básicos, 3.25%. Y durante tiempo, el IPC general pasó del 3.5% a 3.25%. Y durante este tiempo, el IPC general pasó del 3.5% hasta el 5.6%. 5.6%. Volvamos al artículo de The Wall Street Journal. Esto sugiere que los responsables de política de la Reserva Federal son poco propensos a aumentar las tasas de interés a pesar de su declaración de política la semana pasada, en la que se menciona que la inflación sigue siendo una preocupación significativa. Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés oficiales estables hasta el próximo año, aunque se prevén aumentos de tasas. Leí eso de nuevo. Aunque los aumentos de tasas podrían volver a estar sobre la mesa más adelante este año. Y quiero señalar que esto fue en agosto de 2008, solo un par de meses después. Las tasas de interés estaban en 0%. Y aproximadamente un año después, el IPC general fue negativo 2, lo que significa un 2% de deflación. Así que ahora avancemos rápidamente hasta 2024 y pensemos en lo que ha hecho el rendimiento del Tesoro a 10 años, desde que la Reserva Federal redujo las tasas en 50 puntos básicos. Nuevamente, estamos hablando del 18 de septiembre de 2024, no de 2007. 24, no de 2007. Y ustedes probablemente saben por ver mis videos que las tasas de interés usando el bono del Tesoro a 10 años como un proxy han subido prácticamente en línea recta. ¿Por qué? Porque ahora el mercado está preocupado de que la Reserva Federal haya reducido las tasas de interés demasiado y por lo tanto veremos una aceleración de la inflación. Exactamente lo mismo de lo que estaban preocupados en agosto del 2008. Y si retrocedemos a 2008 y hacemos un acercamiento a un gráfico del 22 de enero, cuando la Reserva Federal realizó esa reducción de tasas de emergencia de 75 puntos básicos hasta junio o julio, cuando los números del IPC comenzaron a subir a 5 y luego a 5.6%, como era de esperar, el rendimiento del Tesoro a 10 años pasó del 3.51% hasta el 0.51% al 4.27%, 7%. Y nuevamente, esto se debió a que el mercado estaba preocupado de que la Reserva Federal estaba reduciendo las tasas de manera demasiado agresiva en una economía fuerte y resiliente. Y eso es lo que estaba creando el aumento en el IPC general. Y solo 6 meses después de que el bono del Tesoro a 10 años llegó a 4.27%. Por preocupaciones por la inflación, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó casi al 2% porque el mercado pensaba que la economía global, incluida la de EU, la economía estaba entrando en la mayor depresión deflacionaria que habíamos visto desde la década de 1930. Paso número 3. Así que hemos revisado algunas de las sorprendentes similitudes entre octubre de 2007 y octubre de 2024. Pero ahora revisemos algunas diferencias. Como digo en mis videos, no hay certezas
Solo hay probabilidades. Así que empecemos mirando un gráfico que se remonta hasta julio de 2007. Hasta enero de 2009, olvidé poner 2009, izquierda 0% a 22.5% son márgenes de crédito. Y comparamos la deuda basura o la deuda corporativa de alto rendimiento, 22.5%. Así que estos son solo diferenciales de crédito y en este caso estamos comparando la deuda basura o la deuda corporativa de alto rendimiento con sus respectivos bonos. Vemos que comenzamos en 2.5% y luego vamos subiendo gradualmente hasta el punto en que la Reserva Federal hizo esa primera reducción de tasas. Estaba justo alrededor del 5%. Luego, gradualmente sube y sube y sube. Lo que quiero señalar aquí, ante todo, es que en realidad disminuyó antes del informe del IPC que revisamos en el paso número 2. Así que el mercado estaba completamente desubicado cuando sabemos lo que sucedió solo un par de meses después, cuando los diferenciales de crédito se dispararon por completo, cuando las cosas se pusieron difíciles, llegando hasta el 22.5%, 22.5%. Esto plantea la pregunta, ¿dónde están los diferenciales de crédito en este momento? Bueno, editor, adelante y muestra un gráfico. Y podemos ver que están extremadamente bajos y realmente no están subiendo. Sí, acaso están bajando. Creo que están alrededor del 2.5%, justo donde comenzamos en este gráfico. Pero eso no es todo. Vamos a echar un vistazo a los empleos en construcción. Y esto es algo que la gente me menciona en Twitter todo el tiempo. Tienen un buen punto. Así que si miramos este gráfico de Fred, podemos ver que cada vez que la economía se está desacelerando y estamos entrando en una recesión, los empleos en construcción disminuyen significativamente. Pero ahora no hemos visto esa disminución. Además, el gasto por déficit fiscal. Esto podría estar definitivamente sosteniendo la economía. En 2007 estaba alrededor del 3% del PIB. Hoy estamos en el 6% del PIB. Y eso ni siquiera incluye lo que China está haciendo con todo su supuesto estímulo. Pero me gustaría señalar que durante 2008 Estados Unidos estaba haciendo su versión alrededor de enero de 2008, cuando estaban llevando a cabo esa reunión de emergencia. Y esa reducción de 75 puntos básicos, y en una semana redujeron las tasas en 150 puntos básicos. Pero curiosamente, muchos en los medios de comunicación convencionales decían que este estímulo es innecesario porque solo tuvimos tal vez un mal mes de datos, pero fue precedido por datos económicos muy fuertes o sólidos. Pero las nóminas no agrícolas tuvimos un número sorprendente. El mercado esperaba 150,000 empleos. Obtuvimos 255,000. Solicitudes iniciales son menores, 2,055,000, mucho más alto de lo que vimos en 2007. Y las solicitudes iniciales también son mucho más bajas que en octubre de 2007, pero también me gustaría señalar que las nóminas no agrícolas también estaban aumentando en 2007, el 18 de septiembre, cuando la Reserva Federal realizó su primera reducción de 50 puntos básicos. También analicemos el PIB, porque en este momento la gente está esperando un número sorprendente basado en las proyecciones de la Reserva Federal de Atlanta. Y en ese periodo de tiempo, el PIB, al menos el número principal, no era tan bueno, pero también me gustaría recordarles a todos que es un tema común por el que estamos pasando, que después de 2008, la Oficina de Análisis Económico revisó todos sus números, no solo a la baja, sino a la baja
bajo para 2008 y también para algunos trimestres de 2007. Dices, bueno, George, está bien, ¿qué tan pronunciadas fueron esas revisiones? Editor, vamos al sitio web de la Reserva Federal y escuchemos la información. Durante la gran recesión, los informes preliminares del PIB a veces tenían poca relación con los números que ahora aparecen en el registro oficial. Con el paso del tiempo, los datos fueron revisados a la baja, llevando así la caída del PIB a un asombroso menos 8.4% anual. Y me encanta lo que dicen a continuación. Los responsables de políticas entendieron la gravedad de la situación en tiempo real. Por supuesto que lo hicieron. La Reserva Federal, siempre tratando de hacer que los planificadores centrales parezcan héroes. Pero volvamos al paso número 2, cuando hablaban de preocupaciones sobre la inflación y el aumento de las tasas de interés. En agosto de 2008, solo un par de meses antes de que redujeran las tasas al 0%. Y luego, un año después, tuvimos una deflación real del 2%. Realmente no suena como si los responsables de políticas supieran lo que estaba sucediendo en tiempo real. El objetivo de este video no es afirmar que definitivamente estamos entrando en una crisis financiera global 2.0. Puede que sí o puede que no. No lo sabremos hasta que esto se desarrolle. Nuevamente, no hay certezas, solo hay probabilidades. Pero no podemos enterrar la cabeza en la arena respecto a los riesgos. Siempre digo que la ignorancia es una estrategia de inversión muy pobre. Y solo porque los medios de comunicación convencionales, los comentaristas y los llamados expertos estén diciendo en este momento que la economía es fuerte, que la economía es resiliente y que realmente debemos preocuparnos por la inflación futura, no significa necesariamente que en 6 meses o en un año no estemos hablando de tasas de interés del 0% y quién sabe, posiblemente de una deflación total. La conclusión es que cada vez que pasamos por uno de estos ciclos que resulta en una recesión o un aterrizaje brusco, la gran mayoría de las personas, justo antes de ese aterrizaje brusco, recesión o tal vez algo peor, siempre afirman que la Reserva Federal ha logrado el aterrizaje suave, perfecto o incluso ningún aterrizaje. Y esta vez es diferente. Exactamente lo mismo que están diciendo hoy, la historia puede que no se repita, pero ciertamente rima para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos. Consulta esta lista de reproducción aquí y nos vemos en el próximo video.